Lo primero, hola, buenos días. Somos el grupo número 8 y os vamos a hablar sobre la vida y obra del pintor valenciano Joaquín Sorolla. El grupo está conformado por Carmen Parro Naranja, Olaya Mazo Cirera, Sergio Marín Vargas, Jenny Copes, Adrián Moreno García y un servidor, Álvaro Martínez Reneo. Yo me encargaré de hablaros sobre la presentación de la obra y el contexto histórico-artístico, y mi compañero Adrián lo hará sobre la biografía, el análisis de la obra y las conclusiones. Nos encontramos ante Aún dicen que el pescado es caro, una obra con carácter de denuncia social. Sorolla nos habla sobre la dura vida de los pescadores en su tierra natal, Valencia. Más concretamente, en el interior de la bodega de un barco pesquero, podemos observar cómo un joven marinero se debate entre la vida y la muerte, pues como podemos suponer acaba de tener un accidente laboral. Mientras tanto, dos compañeros veteranos atienden al accidentado, el cual parece bastante joven. Por sus caras y la solemnidad llena de dramatismo de la obra, nos podemos temer lo peor por el chico. Impresionismo. En primer lugar, si hablamos de la corriente impresionista, tenemos que empezar con la obra que le dio nombre al movimiento. Impresión del sol naciente de Claude Monet. Pese a lo que pueda parecer, el nombre fue utilizado de manera despectiva por el crítico de arte Louis Leroy en la exposición de arte del fotógrafo Félix Nadar en el año 1874. El crítico catalogó la obra como una impresión rápida, algo inconclusa y no trabajada, adjetivos muy contrarios a lo que se catalogaba como arte en la academia en esos momentos. La impresión como arte de vanguardia que es rompe con lo establecido por el arte realista. Un ejemplo muy claro es en la pincelada pictórica. Podemos observar una pincelada corta con unos colores muy vivos, en los que no se busca plasmar la realidad, sino la impresión del momento. Para conseguir esta sensación se podía recurrir a modificar los colores reales de la composición. Un ejemplo claro son las distintas catedrales de Rouen. Estas obras tienen en común la localización, pero lo que las hace especiales son que cada una de ellas está pintadas a diferentes horas del día. Para poder captar estas sensaciones, los artistas salían de sus estudios para pintar al aire libre. Puede sonar a una afirmación muy obvia, pero en realidad es mucho más que eso. Lo normal, teniendo en cuenta los cánones de la academia, era pintar en un estudio. El invento del caballete portátil y de los tubos de pintura fue crucial para el nacimiento de esta corriente, dando consigo que un compendio de artistas abandonase sus estudios para captar el mundo que les rodea. La utilización de la pincelada corta y de las pinceladas gruesas como si tratasen de un boceto vienen precedidas por la necesidad de captar el momento y ser capaz de concluir la obra antes de que el tiempo pase y nazca otra impresión distinta al original. El impresionismo, como arte de vanguardia, no solo modifica el estilo de la pincelada, sino que además añade nuevos enfoques y maneras de plasmar la acción. Estos puntos de vista están inspirados en la fotografía. Por último, la temática de las obras cambia. Ya no se busca plasmar hechos históricos o mitológicos. El retrato deja de tener por qué ser exclusivo o más normalizado en las élites. Los artistas deciden plasmar su visión en lo cotidiano, en lo espontáneo, en la belleza de sus paisajes y de sus gentes. En resumidas cuentas, se centran en retratar su visión sobre la vida moderna. El luminismo es un estilo artístico que surge a mediados del siglo XIX y que se caracteriza por su tendencia a proyectar espacios iluminados, jugando con la luz a través de la pintura y pinceladas sueltas. El estilo nace en los Estados Unidos de América y se llegó a desarrollar entre 1860 y 1870. Posteriormente se propagó a Europa, donde se solapó con el ya mencionado anteriormente impresionismo. Pese a que el estilo se desarrolla entre 1860 y 1870, el término real fue utilizado por primera vez en 1954 por John Burr, director del Museo de Arte Americano Whitney de Nueva York, y abarcó a algunos de los mejores paisajistas en América. Las imágenes luministas son casi siempre paisajes o paisajes acuáticos, y se caracterizan típicamente por colores fríos, claros, y objetos realistas modelados por la luz. Las pinturas luministas generalmente son rectángulos alargados, también tienden a contener grandes áreas de cielo, agua y tierra, y a menudo están organizadas geométricamente. Joaquín Sorolla Bastida nació en Valencia, hijo de Joaquín Sorolla Gascón y de María Concepción Bastida Prat. Nace en un barrio de pescadores, hecho que probablemente haya influido en su pintura por los varios cuadros que ha realizado con este tema.
Junto con su única hermana, Concha Sorolla, quedarían huérfanos en 1865, cuando sus padres mueren por una epidemia de cólera y son criados por sus tíos maternos. Por indicación del director del centro de segunda enseñanza donde concurría Joaquín, su padre adoptivo lo matricula a las clases nocturnas en la Escuela de Artesanos de Valencia en 1876. 2 años más tarde, teniendo en cuenta su aptitud para la pintura, se matricula en la Escuela Superior de Bellas Artes de Valencia. Comienza así su etapa de formación. En 1881 terminaría sus estudios y conocería al pintor Ignacio Pinazo, que acaba de regresar de Italia, trayendo una nueva forma de tratar la luz en base al tratamiento de la mancha, coincidiendo así con el impresionismo en la búsqueda de los efectos luminosos. Sorolla adoptaría ese estilo. En 1884, la Diputación Provincial de Valencia convoca un concurso de pintura al que se presenta Sorolla para la obtención de una beca en Roma y poder así perfeccionar sus estudios. El tema obligatorio era la Guerra de Independencia de 1808 y Sorolla presenta el Crit de Paletter, representando al héroe nacional, el vendedor de paja, animando al pueblo a sumarse a la insurrección contra Napoleón. El cuadro convenció al jurado, por lo que obtuvo la beca, trasladándose a Roma a comienzos de 1885. En Roma se interesa en los grandes maestros del Renacimiento italiano y también en la obra de Mariano Fortuny, cuya influencia orientalista se refleja en su obra Moro con naranjas. Recorre Italia y viaja a París, donde se impresiona con la obra de Jules Bastien Lepage por su realismo y denuncia social. Al volver a Italia, adquiere la pincelada larga que será característica de su obra posterior, como por ejemplo El entierro de Cristo, que fue presentado en la Exposición Nacional de 1887. En septiembre de 1888 regresa a España para contraer matrimonio con Clotilde García del Castillo, hija del fotógrafo Antonio García. Una obra importante de esta etapa madrileña es Otra Margarita, con lo que consiguió la primera medalla de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1892. Recrea una escena que el artista vio en un viaje, una madre infanticida conducida a la prisión por una pareja de guardias civiles en un vagón de ferrocarril. En 1895 nace en Valencia su hija menor Elena, lo que le lleva a interesarse por el tema de los hijos y los niños, que a partir de ese momento explota de forma continuada con gran éxito. En esta etapa también fue decisiva la intervención de su amigo Aureliano Beruete, que le sugirió trabajar como retratista porque podría obtener mucho éxito, y así sucedió. Gozó de gran prestigio y fue solicitado por personalidades del mundo de las finanzas, las artes, la política, etc., para que le hicieran retratos. Este fenómeno se produjo en los primeros años del siglo XX, que es cuando los retratos de Sorolla se ponen de moda en Madrid. A estos retratos solicitados por los clientes particulares hay que añadir los de Hispanic Society. Este conjunto, que se conoce con el nombre de Galería Iconográfica de Españoles Ilustres, fue incrementándose entre 1909 y 1920 con personalidades contemporáneas a Sorolla vinculadas al mundo de las letras y de las ciencias, algunos de ellos miembros destacados de la generación del 98. Finalmente, la muerte del artista se produciría el 10 de agosto de 1923. A continuación se llevará a cabo un análisis formal y artístico de la presente obra de Sorolla. Respecto al análisis formal, hay que decir que tras el éxito obtenido en 1892 con Otra Margarita, Sorolla presentó esta pintura en la Exposición Nacional de 1895 junto con otros 13 cuadros, la mayoría de los cuales son retratos. A pesar de tener una temática social, Sorolla ya hace alusión a uno de sus temas favoritos, los pescadores de su tierra natal, Valencia, que más tarde pintará en diferentes faenas cotidianas. La obra muestra el interior de la bodega de una barca de pesca, en la que un joven marinero yace tendido en el suelo tras sufrir un accidente durante la faena. De su torso desnudo pende una medalla, probablemente un amuleto de la Virgen del Carmen, protectora a los pescadores contra las desgracias. Ese detalle denota que el pintor era crítico hacia determinado tipo de creencias. El muchacho es atendido cuidadosamente en sus heridas por dos compañeros veteranos, con el semblante serio y concentrado. Uno de ellos se le sujeta por los hombros y el otro, cubierto por una barretina, le aplica una compresa a la herida, que acaba de mojar en el perol de agua representado en el primer término. Alrededor de los tres marineros se puede ver diversos aperos y al fondo un montón de pescados, apresados durante la accidentada jornada. Se trata del producto por el que acaba de dar la vida a este joven. El título hace alusión a la novela Flor de Mayo de su paisano Vicente Blasco Ibáñez, en la que muere un pescador y su tía se lamenta de lo sucedido. Que viniesen allí todas las zorras que regateaban al comprar en la pescadería, ¿aún les parecía caro el pescado?
Respecto al análisis artístico, este cuadro es uno de los más famosos, transmitiendo un argumento social y donde se observa que el artista llega al culmen de un género que comenzó a surgir en ambientes artísticos de Madrid y en donde además se comenzaría a difundir su arte. Podemos observar en esta obra la representación de un tema sensible o ciertamente tabú de cómo era la vida de la gente común en su tierra natal, donde se evidencia una gran carga de realismo, otorgando a la obra una gran emotividad. En el dibujo se observa que aún hay restos de esos rigores formales naturalistas en sus obras de su juventud, un dibujo de carácter descriptivo y firme en las figuras. El fondo, por otro lado, no se presenta con rasgos tan estrictos. Dentro de la composición de la obra se acontece un equilibrio y un planteamiento espacial inteligente, con ciertos matices de lenguaje plástico que él mismo explotará en obras posteriores. La emotividad antes mencionada se representa en la propia expresión serena y calmada de los ancianos varones que se observan intentando curar o cuidar de un joven yacido, cuyo cuerpo se observa pálido, débil y abatido. Se interpreta así un dramatismo solemne de la piedad profana, junto con matices que representan la nobleza del alma de los pescadores que Sorolla quiso proyectar en su obra. La luz que se introduce desde la escotilla de la barca es contrastada también por una penumbra en la bodega y los objetos guardados, representando así la gran técnica del artista respecto a la luminosidad y oscuridad. El encuadre se podría escribir como moderno, el cual se desplaza la perspectiva de la bodega hacia un lado en pos de crear una sensación ambiental o espacial de la escena. Otro elemento que también da mayor profundidad es la escalera visible donde descendieron el cuerpo del joven malherido, donde se refleja la luz plateada de los pescados del fondo, la serenidad dramática y sentimental que se interpreta. Contrasta con las otras obras destacadas del propio artista, incluso con protagonistas y escenarios semejantes como la obra Comiendo en la barca, que se realizó 4 años después. Ambas obras tienen proporciones semejantes, pero el planteamiento de la obra es totalmente contrario. Con estos dos ejemplos se puede evidenciar cómo el artista profundiza en el costumbrismo naturalista que se implementará en futuras escenas marineras.